En la primera lectura que escuchamos, queridos hermanos, del libro del profeta Isaías, se nos narra cómo, con frecuencia, la desconfianza a los planes de Dios nos pueden acompañar. Pero un cristiano debe buscar y debe volverse continuamente al Señor. Un cristiano, un creyente, un católico debe acercarse a Dios. Y así lo escuchamos en la primera lectura. Busquen al Señor, invóquenlo. Busquen al Señor, invóquenlo. Que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes. Que regrese al Señor y Él tendrá piedad, a nuestro Dios que es rico en perdón. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Sus caminos no son mis caminos, dice el Señor. Porque así como aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los de ustedes y mis pensamientos a sus pensamientos. Nosotros, queridos hermanos, entramos dentro de los designios, si bien misteriosos, de Dios nuestro Padre. Y a nosotros nos toca ponernos en sus manos. Con todos los acontecimientos que estamos viviendo, no podemos menos que reflexionar en que la vida es muy frágil y que tenemos que recurrir a otro principio de vida que es Dios nuestro Señor. Nuestra vida está en sus manos. A nosotros nos toca, pues, ponernos en las manos de Dios. Pero decía, con frecuencia hay de parte nuestra desconfianza a los planes de Dios. Y un cristiano, un creyente, debe buscar a Dios, debe volverse continuamente al Señor. Y el profeta nos lo recuerda hoy en la primera lectura. Busquen al Señor, invóquenlo, que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes, que regrese al Señor y Él tendrá piedad, a nuestro Dios que es rico en perdón. San Pablo, en la segunda lectura que escuchamos, casi al final de su vida, nos regala y nos menciona cuáles deben ser nuestras palabras conforme avanzamos en edad. Nosotros vamos creciendo, nuestra vida va pasando y más pronto que tarde estaremos ante la presencia de Dios nuestro Señor. Que podamos decir como el apóstol San Pablo, Cristo debe ser glorificado en mí y mantenernos vivos en el Evangelio. Hoy el apóstol nos exhorta a eso, a mantenernos vivos en el Evangelio. Ya sea por mi vida, ya sea por mi muerte, Cristo debe ser glorificado en mí. Porque para mí la vida es Cristo. Ese apóstol que fue perseguidor de Cristo, perseguidor de los cristianos, ahora dice, mi vivir es Cristo. Todo es basura con tal de ganar a Cristo. La vida es Cristo para mí y la muerte una ganancia. Pero si el continuar viviendo en este mundo me permite trabajar todavía con fruto, no sabría yo qué elegir. Me hacen fuerza ambas cosas. Por una parte, el deseo de estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor. Y por otra, dice el apóstol, el de permanecer en vida, porque esto es necesario para el bien de ustedes, porque les quiero hablar de Cristo, porque les quiero llevar a Cristo. Y termina diciendo el apóstol, por lo que a ustedes toca, lleven una vida digna del Evangelio de Jesucristo. Y los trabajadores de la primera hora que narra el Evangelio representan una mentalidad que al no comprender la lógica de la bondad generosa y gratuita de Dios, refleja envidia. Es la parábola de los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Una parábola que pues con mucha frecuencia repetimos, ¿verdad? Los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos.
el mensaje que Jesús les da a sus discípulos del Señor, dueño de los trabajadores o amo de los trabajadores. ¿Vas a tener rencor porque yo soy bueno? El trabajo por el reino viene siendo el mensaje también de este domingo y de este evangelio y de esta parábola. Para una sociedad en la que nada es gratis, en la que todo se mide, todo se cuenta, todo se vende o se puede comprar, esta parábola de los trabajadores enviados a la viña puede sonar muy injusta, porque al que llegó desde el principio le va a dar lo mismo que al que llegó al final. Y en verdad lo era para los cristianos de origen judío, que no aceptaban y no entendían que los no judíos, llegados más tarde, tuvieran en la iglesia el mismo lugar que ellos. Esta actitud cerrada, calculadora, la encontramos en otros personajes de los evangelios. Por ejemplo, en el joven rico, que le pregunta a Jesús: ¿qué debo hacer, maestro bueno, para obtener la vida eterna? O en el hermano mayor de aquella parábola del hijo pródigo, que le reclama al padre por la fiesta que le hace a su hermano, que malgastó su herencia, pero que ha retornado a la casa del padre. O en aquel fariseo que ora de pie en el templo y que dice: Dios mío, te doy gracias porque no soy como el resto de los hombres. Yo ayuno 2 veces por semana y pago los diezmos de todo lo que poseo. Pero Jesús, al narrar esta parábola a sus discípulos, los invita a cambiar de mentalidad, a dejar los cálculos, más bien a crecer en generosidad, a pasarse de la raya, digamos, en cuestión de misericordia, en la acogida a los demás, a los hermanos, así como en el trabajo por el reino. Al terminar la parábola, Jesús insiste en aquello que ha dicho más de una vez: los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Lo importante, pues, es el trabajo por el reino de Dios. Trabajar unidos por un mundo mejor, no que unos vayan adelante y otros atrás, que unos lleguen temprano y otros lleguen tarde. El trabajo por el reino no es una competencia de a ver quién llega primero. El trabajo por el reino es servicio a los hermanos, es apertura, es solidaridad con todos, es comunión. Somos una misma iglesia, la iglesia de Jesús. Y sobre todo, es confianza en Dios. Él es el dueño de la viña, Él es el dueño de nuestra vida. Él es el último responsable de que la viña produzca abundantes frutos. No podemos decir, pues, que no al trabajo por el reino. No digamos que es tarde, que no tenemos tiempo, o qué dirán los demás. Jesús nos invita a ir a su viña y trabajar unidos por el reino. Y en estos días, con mayor razón, tenemos que estar unidos como iglesia en bien de nuestros hermanos que en este momento nos necesitan. Pues eso le pedimos a Dios nuestro Señor. Nos estamos uniendo como iglesia que peregrina en Puebla por todos aquellos hermanos que están sufriendo. Yo ya recorrí todas las últimas comunidades, son 9 parroquias del decanato de Chautla de Tapia. Yo soy de ese rumbo. El epicentro fue en mi pueblito. Hasta ahorita no sé de mis padres, solo sé que están bien. Ya me fui a las parroquias de Chautla de Tapia, Huehuetlán el Chico, Tlancoalpicán, Pilcaya, Izcamilpa, Colalpan, Teotlalco. Son 9 parroquias en esa zona. Están sufriendo con todas sus comunidades, porque una parroquia puede tener 15 comunidades, 12 comunidades, 8 comunidades.
Ya vine a Izúcar de Matamoros, con todas sus comunidades también, que también están sufriendo. Anoche anduve en Atlisco, acompañé a los fieles de la parroquia de Atlisco, que con mucho dolor y sentimiento sacaban de la parroquia a la patrona, la Divina Infantita, y la trasladaban a un lugar seguro, a una capillita por ahí, desde donde van a hacer los oficios en la parroquia de Atlisco. Atlisco tiene 3 parroquias. Arriba, Acapetlahuacan, más arriba está San Miguel. En las afueras, saliendo hacia Tochimilco, Nuestra Señora de Guadalupe y la Natividad, que es en el centro. Ayer anoche acompañé a esos hermanos. De aquí me voy ahora a Huaquechula, porque están sufriendo también su convento, su parroquia, sus casas. Es el momento, pues, repito, en que tenemos que ser iglesia, y en que la iglesia se está manifestando solidaria con nosotros, la iglesia en México y la iglesia universal. Pues que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, y estamos en sus manos. Nuestra fe, nuestra confianza en Él y en nuestra Madre, la Santísima Virgen de Guadalupe. Con esos sentimientos vamos a continuar participando en nuestra Santa Misa.